Hola, buenos días a todos. Hoy voy a hacer un video tutorial sobre cómo elaborar un trabajo, porque he estado viendo algunos de vuestros trabajos y es verdad que es una cosa que no hemos trabajado en clase y hay cuestiones que hay que tener un poquito en cuenta a la hora de elaborar un trabajo, no solamente en la asignatura nuestra en lengua, sino en cualquier otra asignatura. Bueno, como veis estoy aquí. ¿Por qué? Pues porque me han dicho que es mejor que se vea al profesor antes de hacerlo tan impersonal. Entonces, pues bueno, a mí no me hace especial gracia salir en los vídeos, pero allá va todo por mis alumnos. Bueno, lo primero que tengo puesto, esta presentación os la voy a colgar en el Classroom, en el blog, etcétera, donde sea. Lo primero que tengo puesto es un prólogo, la ley de la balanza. Pongo aquí que existe una ley básica que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo y a la hora de presentar cualquier escrito, cualquier deber, que es que cuanto más esfuerzo realice la persona, el alumno, a la hora de hacer un trabajo y por hacerse entender, menor esfuerzo tendrá que hacer el profesor o la profesora a la hora de corregir. Para que nuestros textos sean comprensibles, bien sean oral, o sea, bien sean escritos a mano, bien sea por ordenador, hay que respetar una serie de normas, tanto si lo entregamos a escrito como a ordenador. Y entonces, en esta presentación vamos a darte unos consejos, os voy a dar unos consejos sobre, cuestiones generales sobre cómo presentar un trabajo, 2, en el caso de que vayáis a presentar un trabajo por ordenador, y 3, en el caso de que vayáis a presentar un trabajo manuscrito, es decir, escrito, ¿vale? Manuscrito significa escrito a mano. Cuestiones generales. 1, la revisión de los trabajos. Hay que releer siempre un trabajo una vez que se haya finalizado. Y con ello vamos a evitar incoherencias, fallos en la expresión, de repente que alguien has puesto mal, has puesto maesti en vez de maestu, y entonces pues eso lo vamos a evitar. Y también vamos a evitar pues faltas de ortografía, ¿no? Aquí os tengo puesto un ejemplo. Juan entró en la tienda cuando se agachó para ver si el documento se encontraba debajo del mostrador y no lo encontró. Bueno, eso de cuando se agachó para ver si el documento estaba debajo del mostrador y no lo encontró, ahí vemos una incoherencia, ¿no? Y entró, ahí le hemos puesto sin tilde. Al no repasar el texto, pues no nos hemos dado cuenta de que no hemos acentuado dentro y que hemos dejado sin valor el adverbio cuando, que exigiría la presencia de otra acción, ¿no? Para cuando se agachó para ver si el documento se encontraba debajo del mostrador, se dio cuenta de que no estaba allí, por ejemplo, ¿no? Y con un breve repaso del texto, pues nos daríamos cuenta. Hay que revisar siempre los textos. 2. Fecha de los trabajos, importante. Los trabajos tienen una fecha de entrega convenida y por eso es importante planificarse bien y saber cuándo hay que entregarlo. Lo anotamos en un calendario, que imagino que vosotros en estos días más o menos tendréis, si no deberíais ponéroslo con esto del trabajo online. ¿Y por qué es importante la fecha de entrega? 1, porque se demuestra que habéis tenido un interés en el trabajo. 2, se evita que el profesor tenga que recoger trabajo en distintos días, lo que supone dificultades de organización, ¿no? Es decir, yo me organizo hasta tal fecha, oye, yo sé que tengo que recoger trabajo hasta tal fecha, y sin embargo 3 días después me viene otro, ¿no? Y lo tengo que volver a poner, meterlo en su sitio en el caso de que sea manuscrito no por ordenador, etcétera, ¿no? Y también además demostráis algo muy importante que es capacidad de planificación, de organización y seriedad. Yo sabéis que soy ciertamente flexible a la hora de entregar los trabajos, ¿no? Sobre todo si me lo entregáis, bueno, pues un día después. Pero da idea de eso. Tampoco hace falta entregarlo antes de tiempo, porque si lo entregáis antes de tiempo y mal, parece que lo entregáis así para quitároslo de encima. No, hombre, si lo entregáis antes de tiempo, pues muy bien. Pero hay que entregarlo bien hecho y una vez que uno vea que está todo correcto y en fecha, que es lo importante. No hace falta tampoco entregarlo un minuto antes de terminar el plazo, pero bien. 3. Respeta las partes de un trabajo. Como norma general, nuestro trabajo va a constar de 3 partes. Normalmente todo tipo de texto, sea narrativo, descriptivo, un trabajo académico, es decir, un trabajo para presentar en clase, etc., va a tener siempre 3 partes. 1, una introducción, en el que vamos a presentar nuestro trabajo. Como yo en esta misma presentación, que os he puesto lo de la ley de la balanza, un poco como introducción al trabajo. 2, el desarrollo, es el cuerpo del trabajo, la parte más importante, es donde ponemos los contenidos esenciales. Lo que realmente va a tener un mayor valor en la nota. Y 3, la conclusión, es la parte final del trabajo. Puede servir para resumir las ideas más importantes, también dependiendo del material se puede incluir una opinión personal, en un trabajo más serio de investigación se puede incluir otras vías de investigación aparte de la que nosotros hemos iniciado, etcétera, ¿no? Con todo, la estructura del trabajo, como pongo aquí, va a depender de las indicaciones que ponga el profesor. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo he puesto una guía de evaluación en el trabajo del 98 que no sé si habéis mirado mucho a la hora de realizarlo.
4. La división en párrafos. Hay quien pone todo el trabajo seguido sin dividir en párrafos. Los párrafos sirven para añadir ideas, es decir, nosotros ponemos una idea en un párrafo, en la siguiente cambiamos de idea, en la siguiente cambiamos de idea, ¿vale? Y vamos añadiendo información desconocida a esa información conocida que hemos presentado con anterioridad. Pero es que además, si el párrafo tiene, si el texto tiene una determinada extensión, va a provocar un cansancio en el lector. Es decir, cuando leemos algo y no tiene párrafo, pues realmente es muy cansado. Hace poco uno de mis hermanos me comentaba que había leído un libro, ahora mismo no recuerdo cuál era, y que no lo había conseguido terminar porque no tenía párrafos, era todo seguido. Creo que era En la orilla de Rafael Chirves, pero ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Y provoca cansancio en el lector. También dificulta localizar las ideas principales del texto. Precisamente por eso, si dividimos un texto en párrafos, sabemos que en cada texto vamos a incluir una determinada idea. Y también se demuestra que el estudiante no sabe organizar bien su conocimiento. Entonces, pues bueno, yo entiendo que a veces es difícil dividir en párrafos, saber, bueno, dónde empieza una idea, dónde acaba otra, si esto lo tengo que dividir en 2 párrafos o puede ir seguido, pero vamos a intentar dividir en párrafos. Eso tampoco significa que en cada frase pongáis un párrafo, eso también queda mal, ¿eh? Los signos de puntuación. Los signos de puntuación ayudan a interpretar un texto y no son un capricho ni de los profesores de lengua, ni de historia, ni de matemáticas. Un texto que no está correctamente puntuado es difícil de entender. Yo, por ejemplo, que me gusta leer literatura antigua y en sus manuscritos, antiguamente no se utilizaban los signos de puntuación como se utilizan hoy en día. Y es una de las principales dificultades a la hora de leer un texto antiguo. Me refiero a un texto manuscrito del siglo XIV o un texto impreso en el siglo XVI. De hecho, como pongo aquí algunos ejemplos, una coma mal escrita puede cambiar absolutamente el sentido del texto, como en las imágenes que proponemos, ¿no? Aquí tenemos uno. Pablo Alborán reina en la música española. Pues al poner aquí una coma entre el sujeto y el predicado, estamos tratando esto de aquí como una posición. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que Pablo Alborán es la reina de la música española. Es decir, estamos convirtiendo a Pablo Alborán en una drag queen o algo así. No. Lo que quería decir este enunciado es que Pablo Alborán reina en la música española porque ha conseguido muchos premios. Reina no es un sustantivo, no es una reina, sino que es del verbo reinar, tercera persona del singular. Aquí sucede algo parecido. Esta noticia del Diario de Navarra dice: Don Juan, agoniza. Poniendo esa coma, lo que le está dando es una orden, convierte una oración en una oración imperativa. Le está diciendo al señor Don Juan, que era el padre del rey emérito, a Don Juan, que agoniza, muérete ya, ¿no? Cuando en realidad lo que nos está diciendo es que Don Juan agoniza, tampoco debería haber ahí una coma. Lo que está diciendo es que se está muriendo, no le está dando la orden de que se muera. Bien. Vamos a ver los trabajos manuscritos. 1. Cuando vayamos a entregar un trabajo, bueno, también en ordenador, pero también manuscrito, vamos a redactar un borrador del trabajo. Lo repasaremos, corregiremos todos los fallos que detectemos y una vez hayamos pulido el texto ya lo pasamos a limpio. Pero primero siempre un borrador, porque eso de entregar un texto con tachones, etcétera, queda un poquito feo y demuestra poco interés, ¿eh? 2. Forma de entrega. Entrega los trabajos en folios en blanco. Hombre, yo creo que vosotros ya entregáis todos en folios en blanco. Los folios cuadriculados o con renglones dificultan la lectura, sobre todo los folios cuadriculados. Y si tienes problemas para escribir recto, pues búscate por internet una plantilla, que las hay, y como la que he puesto yo aquí en el dibujito, y que hay una separación entre los renglones, porque cuando tenemos que leer cosas que están muy juntas, fastidia mucho. Entiendo que en los exámenes no se puede hacer y es complicado, pero en trabajos que se hacen en casa sí que se puede hacer. 3. Los tachones. Bueno, a ellos ya me he referido con anterioridad. Si tenemos que hacer tachones, cogemos otro folio y empezamos de nuevo. Es así de claro, ¿eh? Hombre, un tachón así pequeñito con una tacha se puede permitir, pero no podemos una cosa así, que esté todo mal escrito, porque da muy mala impresión. 4. Los márgenes. Respeta los márgenes en sus bordes, izquierda y derecha, arriba y abajo. Te puedes valer también de plantillas si no lo consigues de manera automática, porque evidentemente escrito es bastante difícil a veces conservar esos márgenes y nos vamos torciendo. Ya veremos que con ordenadores es fácil, ¿no? Podemos utilizar una falsilla que nos va a servir para lo mismo, una plantilla, ¿no? Que nos va a servir para eso, para mantener los márgenes. Voy un poquito rápido, después si queréis podéis revisar la diapositiva esta, ¿no? El PowerPoint. La caligrafía, cuida la caligrafía. Yo entiendo que hay quien tiene mala letra y yo soy el primero que tiene mala letra,
pero vamos a intentar cuando hagamos un trabajo escribir clarito para que podamos entender. Aquí tengo puesto la imagen de un mago, ¿por qué? O de un adivino, porque los docentes, pongo yo, corregimos los trabajos, pero no somos adivinos ni magos, y lo que no se puede leer, no se puede leer. Es decir, lo ilegible no se puede leer, de hecho eso significa ilegible, que no se puede leer, ¿no? No podemos adivinar, no tenemos una varita mágica o un traductor de Google que nos traduzca letras malas. Vamos a pasar a continuación a trabajos por ordenador. 1. Los fuentes o tipos de letras. Utiliza una letra que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Los procesadores de texto, es decir, el Word, ¿no?, por ejemplo, nos proporcionan muchísimas fuentes. Puedes emplear Arial, que es una fuente a tamaño 11, la Times New Roman a tamaño 12, una que a vosotros os guste, que no sea excesivamente, sobre todo en Word, que no sea excesivamente decorada, ni utilicéis cosas muy extrañas, ¿no? Ya además en cuarto de la ESO, si pasáis a bachillerato o a formación profesional, se exige una seriedad y entonces, sobre todo en trabajos, bueno, ciertamente académicos, otra cosa es un PowerPoint, que a lo mejor se puede jugar un poco más, ¿no? Pero en un Word vamos a utilizar una letra pues más o menos seria, como puede ser eso, un Arial, letra 11, Times New Roman, la 12. La letra Arial se suele recomendar para trabajos impresos. Vosotros imprimís un trabajo y la letra Arial se lee muy bien. La Times New Roman, sin embargo, es más óptima para leerla por ordenador, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Por ejemplo, me enviáis trabajos por ordenador y la letra Times New Roman es muy agradable de leer, ¿no? La Arial se lee un poquito peor y otras letras ni cuento. A mí, por ejemplo, la Calibri, que se utiliza mucho actualmente, no me gusta nada. Pero bueno, si utilizáis otras fuentes, es decir, otros tipos de letras, pues procura que más o menos el tamaño sea parecido a las anteriores. Por supuesto, no utilicéis un tipo de letra 16 de esto que parece que es enorme para que el trabajo ocupe 4 folios, porque eso queda mal. Podéis emplear fuentes originales en los títulos, ¿no? En los títulos podéis poner una más distinguida, pero utilizad letras normales en lo que es el cuerpo del trabajo, es decir, en lo que es el desarrollo del trabajo. No redactes, por ejemplo, en la Comic Sans, que es la letra de cómic, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, aquí tengo puesto de Comic Sans. Está muy bien para una viñeta de cómic, pero no para un trabajo más o menos serio. 2. Los márgenes. Esto lo he puesto alguno en el trabajo ordenador. En el trabajo, perdón, que me habéis enviado de la generación del 98. Como norma general hay que justificar. Justificar significa igualar los márgenes a izquierda y a derecha. Y en los procesadores de texto además hay una pestañita que os la he puesto aquí que sirve para justificar. Los títulos o subtítulos, ¿no? Como esto que tengo puesto aquí, pues sí que pueden ir centrados y para ello existe otro botón que es este de aquí que sirve para centrar. Jugad con estos botones y veréis cuáles son más útiles, ¿no? Pero como norma general justificad los textos y después ya los títulos y subtítulos si queréis los podéis centrar, aunque no es necesario tampoco, ¿eh? 3. El interlineado. Los procesadores de texto incluyen la opción del interlineado, que es la separación que hay entre renglón y renglón. Se recomienda utilizar un interlineado de 1,5, salvo que el profesor indique otra cosa, ¿no? Hay veces que se indica, por ejemplo, un doble espacio. El interlineado a doble espacio, no obstante, a veces puede resultar excesivo. Es mejor el 1,5 y el sencillo puede provocar cansancio en la lectura porque las líneas están unas muy juntas de la otra. Existe también un botón de interlineado que tenéis ahí. Y si le dais con el botón derecho en el párrafo correspondiente, pues también os saldrá la opción de párrafo e interlineado, para poner el interlineado correcto. La ortografía. A ver, esto es muy sencillo porque los modernos procesadores directamente subrayan las palabras que están mal escritas. Entonces, pues las palabras que están mal escritas, pues ya fácilmente las podéis corregir. No obstante, siempre hay también un botón que se llama revisión de ortografía. Incluso hoy en día los modernos procesadores de texto también detectan, que no lo hacían los antiguos, los errores sintácticos, ¿no? Por ejemplo, ellos estaban cansados, un procesador de texto moderno, bueno, que seguro que usáis vosotros, pues ya te lo subraya, ¿no? Porque no ellos estaban cansados, sino cansados. Evidentemente digo lo mismo que antes. Si vemos que hay un error de este tipo, pues los profesores nos damos cuenta de que el trabajo no ha sido lo suficientemente corregido. Sin embargo, hay otro tipo de errores que a lo mejor el procesador no detecta, ¿no? Por ejemplo, dice, el procesador no nos va a subrayar ni paso ni piso porque son formas correctas en castellano. Por ejemplo, Jacinto entró en la tienda, pasó por encima del gato y no lo piso, ¿no? Sin embargo, en realidad lo que queremos decir es Jacinto entró en la tienda, pasó por encima del gato y no lo pisó. Aquí no nos lo subraya porque el procesador no se mete en nuestra cabeza y no sabe que aquí queremos poner un pasado, ¿no? Entonces el hecho de que haya un revisor ortográfico no nos exime,
no evita que tengamos que corregir el trabajo también en ordenador. 5. Las imágenes, cuidado con las imágenes. Existe una cierta tendencia en los trabajos escolares a insertar imágenes muy grandes. Bueno, las imágenes tienen que tener su tamaño y tienen que estar bien metidas, ¿eh? Hay que incluir además imágenes que se vean claramente, que no sean imágenes de poca calidad, sino que estén bien. No por que metamos imágenes más grandes va a ser mejor el trabajo, ni va a ser más bonito. Deben ser visibles, pero no comerse o sustituir el texto, ¿vale? Y eso, deben ser claras. Las imágenes hay que tener cuidadillo con ellas a la hora de insertarlas en el Word. Cuando tengamos alguna duda, por ejemplo, de cómo insertar una imagen para que nos quede en el lugar correcto y que los márgenes también nos queden correctos, pues si tenéis cualquier duda de eso, pues ya sabéis, vamos a Don Google, que nos lo soluciona todo, ¿no? Ante cualquier duda usa Google. Por ejemplo, escribe cómo insertar una imagen. Ya sabéis que la podéis poner delante del texto, detrás del texto, encuadrada en el texto para que el texto esté alrededor de la imagen. Bueno, transparente para que se vaya moviendo la imagen y el texto se mueva a la vez y se acomode la imagen. Bueno, existen distintas soluciones que podéis utilizar y ver cuál es la que queda mejor. Y por último, el contenido. En realidad esto es lo más importante de un trabajo, el contenido que nosotros vamos a incluir, no es lo que vamos a tener en cuenta un 80%, no si el contenido es correcto o es incorrecto, bueno, pues ya está. Debes tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay que seguir los criterios que pone el docente. No os podéis inventar vosotros los criterios. Si digo que hay que profundizar en un tema, hay que profundizar, no tratarlo con ligereza. Si digo que se tiene que tratar la biografía, los aspectos esenciales del estilo de un autor y sus obras más importantes, pues eso es lo que tenemos que incluir en el texto, no otra cosa. 2. Importante, no copies y pegues directamente de una página web, que eso lo hacéis mucho. Hay que comprender la información, hay que reelaborarla y hacerla tuya, es decir, resumen lo que veas por ahí. También trata de utilizar diferentes fuentes, no solamente la Wikipedia o un sitio, oye, qué bien, cuánta información viene aquí de este señor, copia unos párrafos y ya está. No. Puedes además utilizar diferentes fuentes. Pues la Wikipedia, evidentemente, claro que se puede usar, pero también buscáis información en otras páginas web. Si copiáis algo, lo entrecomilláis. Oye, esto lo he sacado de la Wikipedia y lo entrecomilláis como lo pongo yo. Lo interesante es poner un resumen, pero oye, no sabéis cómo resumirlo o queréis citar directamente de la Wikipedia o de cualquier otra página, pues lo ponéis entre comillas y ponéis después Wikipedia o incluso mejor el enlace donde habéis sacado, ¿vale? Copiáis la dirección de la Wikipedia en sí y lo ponéis. 4. Al final del trabajo incluye una bibliografía en la que incluyas los libros o webs que hayas empleado, el material que hayas empleado. En realidad una bibliografía con páginas web se llama webgrafía, pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en eso, ¿no? Si has utilizado pues un libro que os mando un trabajo de Alberti, por ejemplo, de Federico García Lorca, vas a utilizar un libro que tenés en Lorca para buscar información, pues pone Poema del Cantejondo, edición de Rodríguez Sago, ¿vale? Y ya está. Y después también pones Wikipedia, página tal, y pones el enlace, ¿no? Y eso lo se pone al final en el último apartado. Conclusión. Bueno, recuerda, hay alguien siempre que tiene que corregir lo que escribes, por lo tanto es importante que esté bien presentado, que esté bien escrito y que sea legible. 2. Planifícate bien el tiempo. 3. Cuida el contenido de tu trabajo y revísalo antes de entregarlo para evitar errores. 4. Esmérate en la limpieza y en el orden, que esté ordenado todo. 5. Respeta la caligrafía, que tengamos una buena letra, la ortografía, que no haya faltas de ortografía, la puntuación, los márgenes y el interlineado, recordad la separación entre líneas. 6. Haz un uso adecuado de las imágenes, ni muy grandes ni muy pequeñas, que se vean bien. Hombre, para una portada a lo mejor podemos hacer una imagen más grande, ¿no? Pero el contenido del texto, pues que esté bien ajustado. 7. Busca soluciones a los problemas que se te pueden plantear. Oye, no sé cómo solucionar esto, pues voy a buscar soluciones. ¿Cómo insertar una imagen en tal? ¿Cómo hacer un interlineado? Porque ya no me acuerdo. 8. No copies directamente de libros o de páginas web. En el caso de hacerlo, incluye unas comillitas. Y 9. Y por último, incluye una bibliografía. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro y que para el próximo trabajo que os vaya a mandar, que os mandaré otros trabajos, pues ya lo hagáis de una manera un poquito mejor. No significa que lo estéis haciendo mal, no los he corregido todos, pero bueno, con los 5 o 6 que he corregido, pues sí que me ha dado una idea y otros que he visto por encima, pues de algunos errores que habéis incluido, y antes de nada pues quería incluir este pequeño comentario o vídeo tutorial. Bueno, chicos, iba a decir nos vemos, pero no sé si nos vamos a ver. Ah, sí, mañana tenemos videoconferencia. Chao.